Pues lo primero que vamos a hacer es describir las partes básicas del programa y para eso pues vamos a abrirlo. A ver, si abrimos el programa directamente, en la mayoría de los casos nos va a ofrecer este menú en donde podemos abrir ya sea bases de datos existentes o crear nuevas bases de datos o hacer lo mismo con guiones, abrir guiones previamente creados o crear nuevos guiones. Sin embargo, eh, también es posible abrir archivos que hayan sido usados en la última sesión o bien se pueden abrir todos los programas directamente. Por ejemplo, aquí tengo una ventana con algunas bases de datos y tengo también aquí un guión. Y lo que vamos a hacer primero es describir estas partes básicas. Primero, vamos a ver los guiones. Bueno, los guiones son simplemente editores de texto en donde podemos almacenar literalmente todas las instrucciones que necesitamos para el análisis de datos y para procesar la base de datos. Se pueden almacenar aquí desde gráficas, eh, análisis estadísticos, bueno, todo. La segunda parte son los archivos que contienen todos nuestros datos. En este caso son las bases de datos. Eh, y bueno, para empezar a ver cómo funciona el programa, vamos a abrir esta base de datos desde nuestro eh, guión. Por ejemplo, tengo aquí un comando que lo único que nos está haciendo es abrir el archivo y debemos que tener mucho cuidado en que la dirección del archivo sea la correcta. Para ejecutar secciones del guión, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el texto y luego presionar el botón de correr guión. Bueno, ya nos abrió aquí nuestra base de datos. Ahora, las bases de datos son un poquito más complejas porque aparte de contener todos los datos, también se les puede agregar guiones. Primero, en esta parte se pueden almacenar todo tipo de guiones, además de instrucciones para hacer gráficas, para hacer análisis, bueno, de todo un poco. Por ejemplo, vamos a crear una gráfica. Vamos a ver. Es una gráfica cualquiera, solamente para guardar el código. Listo. Esta es una gráfica cualquiera, ¿no? Si nos gusta nuestro gráfico, después de que lo hayamos editado, lo único que tenemos que hacer es guardar el guión que el programa crea para este objeto, en este caso esta gráfica. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que queremos guardar esta parte. Ya ajustamos el tamaño, hacemos cambio de nombres. Listo. Vamos a corregir esta parte de acá. Listo. Entonces lo único que tenemos que hacer es en este menú de acá pedir que guarde el guión a la base de datos. Podemos ya cerrar nuestro gráfico y aquí guarda el guión con las instrucciones para el gráfico. Lo podemos editar, cambiarle el nombre, etcétera. Pero
solamente le decimos que lo ejecute, genera exactamente la misma gráfica que teníamos cuando guardamos el guión. Bueno, entonces esto es lo básico de esta sección del programa. Se pueden guardar todo tipo de comandos, todo tipo de guiones. En esta otra sección nos muestra todas las columnas. Cada que se genera una columna, cada que se agrega una, va a aparecer acá. Una parte muy importante es que el primer símbolo que vemos antes del nombre de la columna es el tipo de dato que estamos manejando. Por ejemplo, este triángulo azul son datos continuos. Este tipo de histograma indica que son categorías, y eso se puede cambiar muy fácilmente. Por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de datos de esta columna. En este menú se puede escoger ya sea numérico, caracteres o expresiones, etc. Y el símbolo, como decía antes, el símbolo de la columna cambia dependiendo al tipo de dato que hayamos escogido. Además del tipo de dato, también se le pueden realizar otros ajustes, como por ejemplo si queremos que los datos sean ordinales o nominales, etc. Bueno, entonces aquí nos muestra todas las columnas, el tipo de dato que estamos utilizando en cada columna, y además de eso, si la columna tiene algún tipo de símbolo enfrente, nos está diciendo que hay algo más en esa columna. En este caso, por ejemplo, si tiene este símbolo de más, nos está diciendo que tiene una fórmula, que hay una fórmula en esa columna. Podemos acceder a esa fórmula, ya sea entrando directamente acá, y aquí vemos la fórmula que está escrita en esa columna, o podemos irnos directamente a cualquier columna y de igual manera entrar a la fórmula. Estas fórmulas se pueden editar, obviamente, ¿no? Bueno, en esta tercera parte tiene todas las categorías, perdón, toda la descripción de las filas. La sección previa tiene las columnas y aquí solamente de las filas. Y como no hay mucha información de las filas, solamente nos va a decir si están seleccionadas, si se están excluyendo o si están ocultas. Y la cuarta parte, que es la parte quizás más obvia de esta ventana, son todas las columnas de los datos. El último componente de este programa es el editor de gráficos, y personalmente considero que es bastante útil, además de ser muy fácil de utilizar. Las gráficas básicas son bastante fáciles de hacer. Quizás o la calidad final de la gráfica no sea tan alta como Sigmaplot, por ejemplo, pero repito, lo básico es muy fácil de hacer. Los componentes de esta ventana son las siguientes. Primero, tenemos aquí algunas opciones que nos permiten, primero, rehacer la gráfica que se tenía cuando se cerró el editor de gráficos. El segundo nos permite hacer una gráfica a través de un diálogo. Y el tercero es simplemente para cerrar toda la barra de opciones una vez que ya se editó nuestra gráfica. En esta segunda área tenemos el tipo de gráfico que se puede hacer dependiendo del tipo de datos que se seleccionen para cada variable. Tenemos, por ejemplo, gráfica de dispersión con regresión, gráfica de líneas, etc. En esta sección podemos ver todas las columnas o todas las variables que están disponibles para nuestro gráfico. Y finalmente, en esta otra sección tenemos opciones extras que se activan dependiendo al tipo de gráfico que estemos construyendo. Voy a comenzar con un gráfico
básico y al mismo tiempo voy a irlo editando para que veamos cómo se modifica el gráfico y lo fácil que es realizar gráficas. Como dije al principio, solamente es cosa de seleccionar la variable que queremos y soltarla en donde la querramos. Vamos a hacer, por ejemplo, una gráfica básica con temperatura. Bueno, como vemos aquí, el programa trata de asignarle un tipo de gráfico dependiendo al tipo de datos que tiene la columna. Y en este caso seleccionó gráfico de dispersión y le asigna ahí un suavizante. Y como dije, es muy fácil de hacer cambios. Por ejemplo, si no queremos este suavizante, solamente lo deseleccionamos y listo. Editar ejes es igual bastante fácil. Eh, si no queremos el formato con minuto y hora, solamente le podemos decir aquí que lo queremos como fecha y escogemos el formato que queramos y el incremento. Bueno, esta es quizás otra de las opciones que a muchos les gusta del programa, que ajustar ejes es relativamente fácil comparado con otros programas. No es necesario correr otro código, eh, simplemente podemos ajustarlo a como nosotros querramos. Es importante, claro, fijarse en la posición de la manita esta. Si está en esta posición, que sería horizontal, esto es para mover todo el eje. Ahora, cuando nos acercamos a la orilla del eje, cambia de posición la manita a vertical y aquí nos permite hacer este otro tipo de cambio. También podemos agregar múltiples paneles a nuestro gráfico y el proceso es el mismo. Solamente seleccionamos la variable que queremos y la soltamos en donde querramos que esté esa variable. Por ejemplo, vamos a agregar humedad relativa. Listo. Y si queremos ajustarlo, podemos ajustarlos aquí directamente en los ejes. Ahora, si lo que queremos es solamente un promedio, en vez de utilizar este valor en X, podemos utilizar, por ejemplo, día del año. Entonces voy a arrastrar el día del año y si lo encimo en la variable existente, la reemplaza. Y si la pongo a un lado de ella, genera un subpanel, por ejemplo, de esta manera. Bueno. Ahora, como los valores ahora están por día y lo que nos interesa es el promedio, la manera de graficar eso es bastante fácil aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, una gráfica de cuadros y automáticamente nos pone el promedio. Si tenemos nuestros datos en una gráfica de barras, por ejemplo, como esto, en este caso es muy útil este menú de acá abajo. Por ejemplo, para seleccionar el tipo de valor que queremos. Ahora está seleccionado el promedio, pero podemos seleccionar el máximo, el mínimo, en fin. Ahora voy a volver a seleccionar la media y cuando seleccionamos la media nos permite agregar el error estándar o la desviación estándar, claro, y eso es igual bastante fácil de hacer acá. Olvidé cambiar esto a media. Listo. Y lo mismo hacemos para el panel de abajo de temperatura. Ya está seleccionado media y ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, desviación estándar. Listo. Si ese es el gráfico que queremos, solamente tenemos que decirle listo. O otra de las cosas que no he mencionado es que también podemos agregar valores de referencia. Por ejemplo, si queremos un valor de referencia a 50 y lo queremos en algún color específico, con algún formato específico,
Solo tenemos que decirle agregar y listo. Ahí quedó nuestro valor. Bueno, ya cuando estamos satisfechos de nuestro gráfico, simplemente le decimos listo. Y cambiar el título es bastante fácil. Si borramos todo por accidente o porque simplemente cerramos la ventana, al volver a abrir el editor de gráficas, si presionamos este botón, se vuelve a generar el gráfico que teníamos creado al momento que se cerró la ventana. Otra función muy útil de este editor de gráficos es el hecho que podemos hacer grupos o se pueden encimar variables o se pueden encimar clases para diferentes categorías. Por ejemplo, vamos a hacer una gráfica básica. Voy a empezar con una regresión simple entre temperatura y humedad relativa. Bueno, esta es toda la base de datos y eh, la línea suavizante esta se puede ajustar acá. Sin embargo, eh, no la queremos, entonces la deseleccionamos. Y lo que vamos a hacer es una regresión. Solamente tenemos que seleccionar el gráfico con regresión. Y tristemente solamente tiene tres opciones, creo, que son regresión lineal, cuadrática y cúbica. Pero son bastante útiles a veces. Para mostrar el R cuadrada solamente tenemos que seleccionar esa opción y lo mismo para la ecuación, claro. Ahora, los grupos en X o en Y son bastante útiles. Por ejemplo, si queremos hacer esta misma ecuación para cada día del año, por ejemplo. Si quisiéramos hacer eso, solamente tenemos que arrastrar esto hacia el grupo que querramos y el programa nos genera una ecuación y una R cuadrada para cada categoría. El programa asigna automáticamente los rangos, por ejemplo aquí de todos los días que tenemos en la base de datos, el programa los divide y genera en este caso 5 categorías y asigna un número de días iguales para cada una de estas categorías. Ahora, si no queremos que se haga de esta manera, si tenemos por ejemplo algún otro tipo eh, de gráfica, perdón, algún otro tipo de categoría, eh, si por ejemplo hubo algún tipo de irrigación o algún otro tipo de modificación en el experimento, podríamos utilizar alguna otra variable y encimarla al mismo gráfico de esta manera. Voy a ocultar un rato esto para que nos permita ver el gráfico. Bueno, aquí lo tenemos y también esto se puede hacer en páginas. Si queremos ver este gráfico que se repita un gráfico para cada una de estas categorías, solamente tenemos que mover la variable que ya asignamos acá, la movemos a página y lo que va a hacer ahora es, ahorita no lo vemos, pero generó un gráfico para cada rango. Por ejemplo, este gráfico es del día 126 al 185 y si vemos abajo está el gráfico para el resto de las categorías. Un menú que no hemos revisado es este de acá. Por ejemplo, tenemos herramientas de la ventana. Ahorita el que estoy utilizando es la flecha, que es bastante útil, pero hay otras que son quizás más útiles y que yo personalmente utilizo todo el tiempo. Por ejemplo, la brocha. Esta nos permite seleccionar áreas discontinuas en nuestro gráfico. Por ejemplo, si queremos seleccionar un área por acá y luego quizás otra área por acá y quizás otra área por acá. Para eso nos sirve esta herramienta, es bastante útil. También podemos
utilizar el lazo. Y la herramienta lazo yo la utilizo bastante cuando estoy, por ejemplo, eh, eliminando algunos valores que sé que eh, no quiero utilizar en una regresión o que sé que están muy por afuera de una distribución. La herramienta lazo nos permite seleccionar áreas generales, pero bastante delimitadas en nuestros datos. Y es posible utilizar esta herramienta lazo para seleccionar valores que querramos borrar en nuestra base de datos. Las últimas dos herramientas son igual bastante útiles. Yo personalmente no las utilizo tanto como la herramienta lazo. Y por último, este menú que eh, es más para hacer gráficas con este tipo de interfase que es bastante útil.